Muy bien, bueno, buenos días nuevamente y muchas gracias por sumarse a esta propuesta de la Asociación Argentina de Producción Animal en relación a la temática de evaluación de alimentos. Voy a comenzar presentándome para aquellos que no me conocen. Yo soy Gustavo Jaurena, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor de la Universidad de Gales. Actualmente me desempeño como profesor asociado en la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y soy director del Centro de Investigación y Servicios en Nutrición Animal, dentro del cual se desarrolla esta actividad que vamos a participar hoy, que es el PROMEFA. Con respecto a la organización de este espacio y especialmente en relación a la dinámica que seguimos dentro del PROMEFA, y en particular para aquellos que participan por primera vez, como es habitual, voy a dedicar 10 minutitos simplemente a explicarles y mostrarles someramente en qué consiste el programa para el mejoramiento de evaluación de forrajes y alimentos. Voy a compartir aquí una corta presentación. A ver, no estoy pudiendo... Aguárdeme un minutito que no estoy pudiendo compartir la presentación. A ver ahí. A ver, si quieres Ahí intentarlo. vamos, creo que sí, perfecto. Perfecto. Se ve perfecto, bien, buenísimo. Bueno, ¿en qué consiste las actividades que desarrollamos dentro de lo que es el PROMEFA? El PROMEFA es una iniciativa que hemos organizado desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y el principal propósito que seguimos en esta actividad es fundamentalmente generar un espacio de interacción entre instituciones y empresas de los sectores públicos y privados y que están involucrados en la evaluación de alimentos para animales. Desarrollamos también actividades de investigación, capacitación, consulta, intercambio y discusión sobre temas asociados con la evaluación de alimentos para animales, y desde un principio, hace ya más de 15 años, contamos con la colaboración activa y participación muy entusiasta de gente de distintas instituciones y empresas de Argentina y de Uruguay. En cuanto a los propósitos que perseguimos con lo que es las actividades del PROMEFA, tengo que destacar que se agrupan alrededor de 4 ejes fundamentalmente. Lo primero es contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de los laboratorios, contribuir al logro de los resultados analíticos objetivos y confiables, y generar un espacio de discusión sobre metodologías de laboratorio para evaluar alimentos para animales. También ofrecemos actividades de capacitación para técnicos y profesionales. El grupo que participa dentro de lo que es la coordinación y ejecución de las actividades que necesitamos llevar adelante dentro del PROMEFO está constituido, bueno, por mi persona como director, Marisa Barkiewicz como subdirectora, y fundamentalmente encargada de muchas de las temáticas que tienen que ver más con lo que es el apoyo químico, y como apoyo técnico, Mónica Fexa-Frason y María Laura Ramos, que son también no solamente participantes dentro de esta iniciativa, sino también miembros de la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad. El proyecto a la fecha tiene una continuidad de más de 15 años y cuenta con la participación, como les decía, de laboratorios de Argentina y Uruguay, en proporciones similares, distribuidos entre instituciones públicas, instituciones y empresas privadas. En el mapa, como ven, son los que están participando en el día de la fecha, y a lo largo de la historia que hemos transitado, ha habido alrededor de 50 o un poco más de laboratorios que se han sumado, y a veces en etapas o permanencias un poco transitorias. Sobre la derecha, lo que ustedes pueden ver también es la distribución al día de hoy entre instituciones públicas como el INTA, las universidades, ministerios o empresas privadas, y por otro lado, discriminados según sean de Argentina o de Uruguay. En cuanto a las actividades que desarrollamos, están mencionadas en esta transparencia, y quizás los principales ejes podríamos resaltarlos como identificación de necesidades, una actividad que al principio especialmente fue sumamente demandante en tiempo. Por otro lado, hemos trabajado en la estandarización de sistemas de nomenclatura, la normalización de protocolos analíticos, el suministro de insumos críticos es otra actividad que se ha vuelto importante en pos de lograr
proveer a los laboratorios con los kits necesarios para los controles de calidad. Y algo que nos ha caracterizado y demanda gran parte del trabajo nuestro es la organización e implementación de las pruebas interlaboratorios. Además, como les mencioné al principio, se desarrollan capacitaciones, entrenamientos, realizamos trabajos de investigación y, por supuesto, tareas de difusión alrededor de esta temática tan particular. En cuanto a las actividades estas, me gustaría detenerme 2 minutitos en dos que quisiera resaltar. Una es la de la normalización de los protocolos analíticos y la segunda es la de las pruebas. Gustavo, perdón la interrupción. Se muteó tu micrófono. Te mando invitación para desmutearte. Ahora sí, Hola. gracias. No sé qué pasó allí. No sé desde cuándo no se escuchó, pero les estaba comentando que simplemente iba a resaltar dentro de las actividades que desarrollamos en el PROMEFA, dos de esas actividades. Y una es el desarrollo de los procedimientos operativos estandarizados. Estos son protocolos que escribimos en forma detallada y consensuada. La idea es que sean de fácil adopción y que contribuyan a generar resultados con niveles de repetibilidad y reproducibilidad aceptables. Este trabajo, que se hace en forma colaborativa, se ha hecho en forma colaborativa, ha dado lugar a un manual de procedimientos operativos estandarizados, que es lo que normalmente se distribuye entre los participantes para que tengan una guía de cómo ceñirse a procedimientos que son, de alguna manera, tienen un alto grado de control. El otro aspecto que nos ha caracterizado a lo largo de los años es la organización de las pruebas interlaboratorio, y estas consisten básicamente en un proceso bastante largo, el cual comienza con la planificación de las actividades que se hacen desde el año anterior, eligiendo las matrices que son, sobre las cuales se va a hacer la evaluación. Y posteriormente, una vez elegidas las matrices sobre las cuales se van a trabajar, hacemos la preparación de esas muestras, el control de calidad de las muestras y finalmente el empacado y distribución de esos materiales. Posteriormente viene el trabajo por parte de los laboratorios que participan, que realizan los análisis químicos, realizan los reportes de esos resultados y finalmente nosotros recibimos al cabo de 3-4 meses los resultados que ellos han estado elaborando y en base a eso se hacen los análisis estadísticos y los informes que se hacen 3 por año con el propósito de que los laboratorios puedan contar con una herramienta para su control interno. El producto que se obtiene de esto, como ejemplo, simplemente les muestro un típico gráfico de distribución de los resultados provistos por los laboratorios, en el cual se pueden ver la concentración determinada para un determinado analito, en este caso extracto etéreo, en silaje de planta entera de maíz, donde se ve la ubicación de los distintos laboratorios junto con la dispersión entre las distintas réplicas que ellos han tenido. Cada uno de estos laboratorios entonces puede juzgar su desempeño en función de la distribución dentro de estas bandas que ustedes ven acá, que les da niveles de aceptación o niveles de alarma, digamos, cuando están fuera de control. Y las típicas estadísticas que se proveen con esto son valores de número de participantes, valor medio, mediana, y lo más importante aquí que es el nivel de incertidumbre, o sea, la medida del error aleatorio, o no aleatorio, sino el error asociado a la determinación de un determinado analito. Dicho esto, quería simplemente comentarles que contamos con una página web, la cual se encuentra destacada aquí, y a la cual pueden acceder y encontrar información con mayor nivel de detalle de lo que les estoy presentando, y aparte algunos links que pueden ser de interés, y asimismo como bibliografía, que probablemente les resulte de interés para aquellos que están trabajando en este tema. Por mi parte, esto es lo que tengo para comentarles, y a continuación, primero les agradezco el escucharme, y vamos a pasar entonces a la presentación de Mónica y de María Laura. A continuación vamos a tener básicamente 2 presentaciones de 30 minutos aproximadamente cada una, y en el primer caso Mónica nos va a contar los resultados que obtuvo sobre un trabajo que básicamente se titula Estimación de la incertidumbre del valor asignado para la determinación de digestibilidad in vitro mediante ensayos interlaboratorios.
Esta presentación es el resultado de un trabajo colaborativo que hemos realizado con laboratorios de Latinoamérica y que nos permitió estimar el valor de referencia a muestras patrón y simultáneamente establecer la incertidumbre asociada. Luego de Mónica vamos a pasar una presentación por parte de María Laura Ramos, quien estudió básicamente sobre materiales que hemos estado colectando a lo largo del tiempo, muestras de distintas matrices representativas, y va a reportarnos los valores de homogeneidad y estabilidad de dichas muestras y cómo se aplica esto en las pruebas de proficiencia. Esto es un trabajo bastante importante para asegurar la calidad de las pruebas de los interlaboratorios, y especialmente en el segundo aspecto, como para poder establecer la durabilidad que tienen las muestras en nuestros laboratorios, que muchas veces asumimos que tienen una especie de duración eterna y estamos lejos de poder aseverarlo. Lo que les voy a agradecer es que vamos a hacer las dos presentaciones una tras de la otra, y las preguntas las vamos a reservar para el final. Por lo cual, toda pregunta que ustedes quieran ir haciendo, por favor, pónganlas en el chat y después las vamos a exponer y conversar sobre ellas al final de esto. Entonces voy a comenzar presentándola a Mónica. Mónica estudió en la Universidad Federal de Santa María, en Brasil, donde se graduó de zootecnista en el año 2012. Posteriormente inició estudios de posgrado en la misma institución y obtuvo el grado de magíster en el año 2015, desarrollando su trabajo de tesis sobre el residuo húmedo de cervecería en sustitución de alimentos y voluminosos en la determinación de corderos en confinamiento. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires sobre tema de emisiones de metano entérico en rumiantes con dietas de baja calidad suplementadas con concentrados proteicos. Actualmente también debo recordar que se desempeña como ayudante primero en la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía y colabora activamente en la implementación de las actividades del PROMEFA, de las cuales va a reportar parte de los resultados. A continuación, entonces, vamos a ver la presentación de Mónica. Adelante, Carolina, por favor, con la grabación. No escucho. Que pueden afectar. Perdón, vamos a volver a pasar el video. Buenos días a todos, me llamo Mónica Fexa Frazón, soy zootecnista y actualmente soy doctoranda en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. También soy ayudante en la Cátedra de Nutrición Animal de la misma institución. En la presentación de hoy hablaré sobre la estimación de la incertidumbre del valor asignado para la determinación de digestibilidad in vitro mediante ensayos interlaboratorios. Bien, la evaluación entonces de la calidad de los alimentos se centra en medir su valor nutritivo por la capacidad de aportar nutrientes y energía, considerando también la presencia de factores antinutricionales que pueden afectar la digestibilidad de ciertos alimentos. Junto con el consumo voluntario, la digestibilidad está entre las principales determinantes de la producción animal. La evaluación de los alimentos ofrece una serie de indicadores que permiten valorarlos por sus características organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y nutricionales.
El desarrollo entonces de indicadores precisos y exactos permite predecir la productividad animal, diseñar raciones, planificar y presupuestar compras de alimentos y establecer parámetros normales de la composición química de esos alimentos. Entonces, los alimentos presentan amplias variaciones en sus propiedades nutricionales dependiendo del tipo de alimento, la origen y factores tales como la composición química. Por este motivo, es que la correcta evaluación de los alimentos es crucial para aumentar la eficiencia económica de su utilización en los sistemas de alimentación animal, ¿sí? Y la digestibilidad, entonces, es un parámetro bastante importante y bastante utilizado en la nutrición animal. Y la digestibilidad mide la proporción del alimento que no aparece en las heces y se presume que es aprovechado por el animal por su metabolismo. Dentro de la digestibilidad, ¿sí?, se distinguen dos tipos de digestibilidad: la digestibilidad aparente y la digestibilidad real o verdadera. La digestibilidad aparente es calculada sin restar o sin descontar de las heces los compuestos de origen bacteriano o endógeno, ¿sí? Y la digestibilidad real es la digestibilidad que sí se resta todo lo que es endógeno y microbiano. Dentro de las técnicas de medición de digestibilidad, comentaré los dos tipos más utilizados, que es el método in vivo y el método in vitro, ¿sí?, en laboratorio. El método in vivo constituyen los métodos de referencia, ¿sí?, pero solo son aplicables en institutos de investigación debidamente equipados, dado los costos que involucran y la demanda de recursos humanos capacitados para realizar esa técnica, ¿sí? Y esa técnica necesita de animales sanos, alimentados con ingredientes a probar durante el tiempo necesario para obtener resultados confiables, ¿sí? Requiere entonces un periodo de adaptación y otro periodo para medición de los datos, ¿sí? Pero no son aplicables para todo el tipo de alimentos, ¿sí? Por otro lado, el tiempo que exige llevar adelante un ensayo de ese tipo con un número suficiente de animales y repeticiones lo hace inaplicable para propósitos comerciales. Los métodos in vitro constituyen una alternativa que puede realizarse en laboratorio con pequeñas cantidades de muestras representativas de alimentos y consecuentemente son más utilizados para la determinación de la calidad físico-química, ¿no?, químico-nutricional de los alimentos. Los métodos in vitro tienen importantes ventajas con respecto al in vivo. Una de las ventajas es que a principio son más baratos y demandan menos tiempo. Y también a eso se suma la capacidad de analizar en forma simultánea un gran número de muestras con el mismo licor ruminal, ¿sí?, lo cual es imposible para la técnica in vivo, ¿sí? Por supuesto, la técnica in vitro tiene algunas desventajas, como por ejemplo la baja reproducibilidad entre laboratorios y la necesidad de contar con animales fistulados. Dentro de las técnicas de medición in vitro, sí, citaré algunas de las técnicas más utilizadas, sí. Una de esas es la descrita por Tilly Terry de 1963, que estima la digestibilidad aparente en vivo, ¿no?, y que fue modificada por Gwen Van Sust en 1970, que estima la digestibilidad verdadera de los alimentos, ¿sí? El sistema de Daisy 2 también es de Ancon, es una variante disponible comercialmente baseada entonces en la técnica de Gwen Van Sust de 1970, y también se utiliza para calcular la degradación del alimento en el rumen en condiciones de laboratorio, ¿sí? Como cualquier otro sistema de medición, la estimación de la digestibilidad in vitro
de los alimentos presenta incertidumbre en su medición, asociada con diversos factores, tales como el licor ruminal, la raza de los animales, las condiciones físicas, la dieta previa que esos animales recibieron, el método utilizado para recolección de ese licor ruminal, tiempos de alimentación, el tiempo existente entre la recolección ruminal y la incubación, ¿sí? Y también hay en características individuales de cada animal, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la contribución de cada uno de esos factores tiene sobre la variabilidad observada una alta complejidad y es difícil cuantificar, ¿sí? Como cualquier técnica, entonces, hay algunas fuentes de error, ¿sí? Una de las principales fuentes de error ahí es la toma de la muestra, ¿sí? Generalmente en campo, la toma de la muestra es la mayoría de los casos la fuente que más contribuye a la incertidumbre de los resultados, ¿sí? Sin embargo, en este caso de la caracterización de los alimentos, es ajena al desempeño de los laboratorios, porque no depende del técnico del laboratorio, sí, pero sí depende de la persona encargada a colectar esa muestra de alimento, ¿no? Y también tenemos otras fuentes de errores, como en la preparación de las muestras, ¿sí? Si esa muestra es heterogénea, ¿sí? O entre tamaño, forma, propiedades físico-químicas de las partículas, o aglutinamiento espacial de las partículas, segregación de las partículas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Y entonces, un aspecto de suma importancia para valorar los resultados analíticos para el control de la calidad es el grado de intercambiabilidad, ¿no?, entre los laboratorios y consecuente confianza que ofrece entonces esos resultados, ¿sí? Y las pruebas interlaboratorios son una herramienta eficaz y de uso corriente para medir esas fuentes de variación y permitir distinguir entre fuentes intra e interlaboratorio. Las comparaciones interlaboratorios se refieren a la organización, realización y evaluación de ensayos sobre el mismo elemento de ensayo o sobre elementos similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas, ¿sí? Existen pocos interlaboratorios o antecedentes de interlaboratorios realizados hasta hoy, ¿sí? Principalmente en los métodos de digestibilidad in vitro, ¿sí? Casi no se encuentra bibliografía, y mucho menos en Latinoamérica. Acá, más que nada, me gustaría mostrar cómo es el proceso del interlaboratorio que realizamos nosotros a través de Promefa, ¿sí? El primer paso es la preparación de las muestras. Entonces, durante algunos meses seleccionamos varios tipos de muestras, concentrados energéticos, concentrados proteicos o voluminosos, ¿sí? Distintos tipos de alimentos destinados a la nutrición animal, ¿sí? Hacemos un preparo de esas muestras, las secamos si tienen necesidad, ¿sí? Y esas muestras son molidas a 1 milímetro. Y después las fraccionamos en bolsitas. Después que hacemos ese preparo de las muestras, enviamos entonces a diferentes laboratorios por todo el país o al exterior. Por ejemplo, Uruguay siempre participa, ¿sí?, de nuestro interlaboratorio. Y después que enviamos las muestras, tenemos un periodo de realización del ensayo, o sea, los laboratorios tienen un periodo de tiempo para realizar los análisis que solicitamos, análisis químicos, por ejemplo, materia seca, ceniza, fibra en detergente neutro, fibra en detergente ácido, ¿sí? Entonces los laboratorios nos devuelven los resultados y nosotros hacemos un análisis estadístico de todos los resultados que recibimos, ¿sí? Para poder preparar un informe posteriormente, ¿sí? Y este informe, sí, que mandamos a todos los laboratorios como resultado, ¿sí?
Con el propósito, entonces, que las determinaciones del laboratorio sean confiables, es importante que se apliquen métodos debidamente validados, dependiendo del tipo de procedimiento, matriz, implicancia de los resultados analíticos y propósitos del análisis. La validación puede incluir, por ejemplo, límites de detección y cuantificación, precisión, por ejemplo, la repetibilidad o reproducibilidad, ¿sí?, de los datos, robustez y incertidumbre, ¿sí? Una de las mejores maneras de informar sobre la calidad de los resultados analíticos es a través del valor de la incertidumbre, que la incertidumbre nada más es que el parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que se pueden atribuir razonablemente al mensurando, donde el parámetro puede ser una desviación estándar o un múltiplo de esta, un intervalo de confianza determinado, ¿sí? Entonces, la incertidumbre de un resultado es el producto de distintas fuentes, por ejemplo, definición incompleta del mensurando, muestreo, matriz, interferencias, valores de referencia, supuesto o azar, ¿sí? Ahí abajo puse dónde se aplica, otros lugares que se pueden aplicar la incertidumbre, ¿sí?, como la acreditación de laboratorios, la evaluación del desempeño del método, calidad de los resultados, comparación de resultados, y el control de calidad, ¿sí?, y demostrar también competencia y capacidad de medición, y también se puede usar en la toma de decisiones. Bien, entrando entonces en el trabajo, en lo que hicimos en el año 2008 y en 2017, ¿sí?, fueron realizados entonces 2 interlaboratorios, donde preparamos las muestras. Esas muestras fueron acondicionadas y molidas a 1 milímetro y clasificadas según su calidad nutricional, ¿sí?, como calidad baja, media, intermedia y alta, ¿sí?, según las concentraciones de fibra cruda, proteína bruta y energía metabolizable. En 2008, las muestras fueron remitidas a 7 laboratorios, pero solamente 6 nos enviaron los resultados, donde 5 laboratorios eran argentinos y un laboratorio uruguayo. En 2017, las muestras fueron remitidas a 13 laboratorios de Argentina, 13 laboratorios, ¿sí?, y de los 13, 6 enviaron los resultados, donde 5 eran provenientes de Argentina y un laboratorio era proveniente de Chile. Entonces, los participantes recibieron las muestras junto con un instructivo que contenía información acerca de las mismas, los animales donantes, a utilizar tiempo de incubación, número de repeticiones semanales y forma de presentación de los resultados y recaudos para tener en cuenta. Y en cuanto a los animales donantes de licor ruminal, se utilizaron aquellos normalmente empleados por cada laboratorio, por ejemplo, bovino o ovino, en una cantidad que osciló entre 1 a 3 animales, y la alimentación de los animales donantes, así como el procedimiento de extracción ruminal, se hizo de acuerdo con lo usualmente estipulado por cada laboratorio. El tiempo de incubación para el cálculo de la digestibilidad in vitro fue de 48 horas. Y fue solicitado ahí tres repeticiones independientes de cada ensayo por muestra, ¿sí? Determinaciones independientes en el tiempo, y cada repetición fue producto del promedio de duplicados hechos de forma simultánea. En adición, cada laboratorio debió completar una encuesta en la cual debieron especificar la técnica utilizada, si utilizaron bovino o ovino, o si utilizaron la técnica de Tilly Terry, Van Soest o la técnica de Daisy, ¿sí? La edad de los animales, la cantidad de los animales donantes, el manejo alimenticio de los animales, por ejemplo, la proteína total de la dieta, si esos animales están recibiendo sales minerales, aditivos, o si fueron ofertado concentrado, ¿sí?, concentrado energético. Si el licor se obtuvo de la cánula ruminal o de otra forma, ¿sí? La forma de extracción del licor ruminal, si fue manual o si fue
a través de una bomba, ¿no? Horas transcurridas entre la última oferta de alimento y la extracción del contenido ruminal, el tiempo transcurrido entre la extracción del contenido ruminal y su procesamiento, procedimiento de traslado del contenido ruminal, ¿sí? ¿Qué recipiente fue utilizado para transportar ese contenido ruminal? ¿Sí? Y descripción del trabajo realizado para la obtención final del inóculo, por ejemplo, la recepción, el filtrado, el gaseo. ¿Sí? Entonces, los laboratorios tenían que completar todas esas informaciones. Acá muestra una tabla donde están todos los alimentos entonces, que fueron otorgados a los laboratorios en los 2 años, ¿sí? 2008 y 2017, donde están separados en calidad, alta, intermedia y baja, ¿sí? Donde tenemos pellet de harina de soja, balanceado comercial de vacas lecheras, pastura de alfalfa con calidad alta, ¿sí? En 2008. En 2017, espiga de maíz, balanceado comercial de vacas lecheras, burlanda seca de maíz y el ryegrass y una harina de soja, ¿sí? Como calidad intermedia tenemos silaje de planta entera de maíz, heno de alfalfa y silaje de planta entera de sorgo y heno de alfalfa, silaje de maíz, ¿sí? Y como calidad de baja tenemos heno de baja calidad, un heno de gramínea y un rastrojo de soja con vaina. Bien, los resultados entonces del interlaboratorio se analizaron mediante el cálculo de la incertidumbre robusta del valor asignado y la media robusta, ¿sí? Y acá me gustaría mostrar cómo calculamos la incertidumbre del valor asignado en ensayo interlaboratorio por el método robusto, ¿sí? Y acá puse un paso a paso de cómo realizamos el cálculo entonces de incertidumbre, ¿sí? Primeramente, entonces, recibimos las 3 repeticiones, ¿sí? de cada laboratorio. De esas 3 repeticiones hacemos un promedio, ¿sí? Primero paso, entonces, es hacer un promedio de los 3 resultados. Entonces, el segundo paso sería hacer la mediana del promedio de todos los resultados de cada laboratorio, si se hace una mediana del promedio. El tercer paso es calcular la diferencia entre la mediana y la media, o el promedio, ¿no? Se hace la diferencia. El cuarto paso sería calcular entonces la desviación estándar de la mediana. El quinto paso, ahí sí se puede calcular el valor asignado de los resultados, ¿sí? Y el séptimo paso es calcular la desviación estándar robusta, que sería el S, ¿no? Que tenemos ahí, se calcula la desviación estándar de XI del valor asignado multiplicado por 1,134 y ahí nos da la desviación estándar. Y el último paso sí es calcular la incertidumbre del valor asignado. Ahí llegamos a ese dato de la incertidumbre que queremos, ¿sí? Como resultado, entonces, de los 2 interlaboratorios de 2008 y 2017, me gustaría aclarar que la principal limitante del estudio se debió al escaso número de laboratorios que devolvieron resultados completos, lo cual limitó entonces el alcance de las conclusiones. En 2008, de los 10 resultados reportados, 3 laboratorios utilizaron la técnica de Tilly-Terry, 4 laboratorios utilizaron la técnica de Daisy, un laboratorio utilizó la técnica de Boehning-Van Soest y 2 laboratorios utilizaron la técnica INSACO, ¿sí? En 2017, de los 6 resultados reportados, 2 laboratorios utilizaron la técnica de Tilly-Terry, 3 laboratorios utilizaron la técnica de Daisy y un laboratorio utilizó la técnica de Boehning-Van Soest. Acá me gustaría aclarar también que los laboratorios que utilizaron las técnicas de Daisy y Boehning-Van Soest fueron analizados en forma conjunta, ¿sí? Debido a que ambas técnicas reportan resultados de digestibilidad verdadera
y se basan en los mismos conceptos de medición de digestibilidad in vitro, ¿sí? Que se hace el lavado con detergente neutro após finalizar la digestión, ¿sí? En los alimentos, entonces, de alta calidad, donde tenemos la espiga de maíz, balanceado de vaca lechera, blanda de maíz, ryegrass, harina de soja y pastura de alfalfa, ¿sí? Acá están los valores, entonces, de media, incertidumbre y mediana del coeficiente de variación, ¿sí? Para el año de 2008 y 2017, ¿sí? En los alimentos entonces, de alta calidad, la incertidumbre robusta del valor asignado promedió los 26 gramos por kilo de materia seca, correspondiente a los 2 años, ¿sí? Los valores de incertidumbre robusta fueron satisfactorios debido a que solo 2 de las 8 muestras superaron el límite de 50 gramos por kilo de materia seca, ¿sí? Que en este caso fue un ryegrass y la burlanda seca de maíz, ¿sí? Y para los alimentos entonces de calidad intermedia, como el heno de alfalfa, la silaje de planta entera de maíz, la silaje de planta entera de sorgo y el heno de alfalfa, las incertidumbres robustas promediaron los 36 gramos por kilo de materia seca, ¿sí? Acá está bueno observar que los valores de incertidumbre robusta fueron levemente más altos en comparación a los alimentos de alta calidad, ¿sí? Igualmente, apenas uno de las 5 muestras superaron el límite de incertidumbre, que era de 50 gramos por kilo, ¿no? De materia seca, que fue el heno de alfalfa, donde presentó 69 gramos por kilo de materia seca. Y para los alimentos de baja calidad, como el heno de baja calidad, la gramínea, heno de gramínea y el rastrojo de soja con vaina, las incertidumbres entonces de esos 3 alimentos promediaron los 50 gramos por kilo de materia seca. Los valores entonces de incertidumbre robusta de los alimentos de baja calidad fueron más altos en comparación a los alimentos de calidad alta y media, ¿no? Y igualmente una muestra de las 3 presentó el valor mayor, un valor mayor a 50 gramos por kilo de materia seca, que fue el heno de gramínea. Sí, me gustaría entonces destacar que se evidenció una tendencia hacia la disminución de los valores de incertidumbre robusta ante aumentos de calidad de muestra. Acá presento un gráfico correspondiente al interlaboratorio de 2017, donde comparamos la incertidumbre robusta según la calidad de las muestras. La comparación no permitió la observación de tendencias claras o diferencias entre tipo y calidad de muestra, ¿sí? Dicha figura muestra que las incertidumbres robustas pueden ser variables en gran magnitud dentro de grupos de la misma calidad. Por ejemplo, el balanceado comercial de vacas lecheras presentó una incertidumbre de 4,3, ¿sí? Y está dentro de la clase de los alimentos de alta calidad. Y en comparación a burlanda de maíz, que también es un alimento que está dentro de la clase de los alimentos de alta calidad, pero presentó una incertidumbre alta, ¿sí? De 79 gramos por kilo de materia seca. Entonces, son alimentos de alta calidad, pero con variación ahí en la incertidumbre, ¿sí? O también comparamos acá alimentos de similares características como el heno de gramínea y el heno de alfalfa, ¿sí? Esos 2 alimentos, uno está clasificado como calidad de baja, otro como intermedia, ¿sí? Y ambos presentaron ahí incertidumbres de 69 gramos, el heno de alfalfa 69 gramos y el heno de gramínea ahí un 63 gramos más o menos de incertidumbre, ¿sí? Y asumiendo un límite entonces de tolerancia de incertidumbre de 50 gramos por kilo de materia seca, de todos los resultados que tenemos, 40% superó ese límite, ¿no? de la incertidumbre.
Como conclusión, entonces, cabe aclarar que las conclusiones obtenidas son de resultados preliminares, difíciles de extrapolar debido a que, como se mencionó previamente, el número de laboratorios que devolvieron los resultados completos fue bajo, ¿sí? Las incertidumbres, los valores de incertidumbre robusta del valor asignado en condiciones de reproducibilidad estuvieron por encima de 50 gramos por kilo de materia seca en 4 de los 16 muestras, ¿no?, que fueron enviadas. Y se evidenció una tendencia hacia la disminución de los valores de incertidumbre robusta ante aumentos de calidad de muestra, ¿sí? Bueno, de mi parte era eso. Agradezco la participación. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por tu presentación y sin duda resultados interesantes y noveles, porque es un tipo de mediciones que realmente son poco usuales, lamentablemente limitados, como bien dijiste, por la cantidad de muestras que nos remitieron. Vamos a recordarles que para las preguntas, vamos a dejarlas para el final de la presentación, y como somos pocos y podemos, y gran parte de los que estamos presentes nos conocemos desde hace muchos años, y muchos son participantes dentro del PROMEFA, creo que podemos hacer una participación ordenada, simplemente levantando la mano en el dispositivo que presenta el Zoom. Para los que no están familiarizados, les recuerdo que debajo de su pantalla, si acercan el cursor a la parte inferior, hay un dibujito que dice reacciones o reactions, si está en inglés. Si ustedes cliquean allí, van a encontrar una serie de emoticones, y entre uno de ellos dice elevar las manos, raise hand. Simplemente le ponen allí y van a hacer ordenadamente, se les vamos a ir dando acceso para que puedan hacer sus preguntas en forma personal. Creo que siendo pocos podemos organizarnos perfectamente así. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la presentación de María Laura. Primero les voy a dedicar un minutito a presentarla a María Laura, que ya está acá en pantalla acompañándome. María Laura es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, título que obtuvo en el año 2010. Y luego completó estudios de doctorado en la misma facultad, en un tema en el cual se obtuvo el título en el año 2017, y el título del trabajo fue Carencia de micronutrientes en rumiantes, suplementación alternativa mediante el enriquecimiento de forrajes. María Laura ha desarrollado actividades de docencia e investigación tanto en el área de química orgánica de biomoléculas, y desde hace unos años participa con nosotros en la cátedra de nutrición animal, y es una de las activas trabajadoras dentro de lo que es el PROMEFA, llevando adelante varios de estos trabajos. Así que ella nos va a presentar algunos de los resultados que ha obtenido en estos últimos años con respecto al tema de homogeneidad y estabilidad de muestras, que es un tema que veníamos de hace varios años empezando a abordar en forma tentativa, pero bueno, ella nos va a mostrar un trabajo que hemos encarado y hay algunos resultados preliminares. Adelante, María Laura. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé si se escucha bien. Quizá estoy un poco congestionada, así que pido disculpas si en algún momento se me pone medio gangosa la voz. Voy a presentar. Me avisan si se ve correctamente la presentación. ¿Se ve correcto? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Entonces, bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es María Laura Ramos. ¿Sí? Yo conformo parte del equipo técnico del Centro de Investigación y Servicios en Nutrición Animal, y en esta oportunidad lo que voy a presentarles son, como dijo Gustavo, los avances, ¿sí?, en el estudio de la homogeneidad y estabilidad de muestras, y un poco también discutir la aplicación, ¿sí?, de dichas determinaciones en las pruebas de proficiencia. Bien, el objetivo principal de un programa interlaboratorio es evaluar la competencia analítica de los laboratorios.
Para asegurar, ¿sí?, la consistencia y la validez de los resultados analíticos de un laboratorio, es necesario implementar un programa de procedimientos específicos que permitan monitorear la validez y la calidad de los mismos. Justamente los programas de interlaboratorio tienen como objetivo principal hacer esto, ¿sí?, evaluar la competencia y al mismo tiempo, ¿sí?, ofrecer un control de calidad, ¿sí?, de los resultados analíticos. Como bien se muestra en la diapositiva, algunos de los objetivos específicos de los programas interlaboratorio, que en algunas documentaciones se los suele llamar pruebas de aptitud o pruebas de proficiencia, son evaluar el desempeño analítico de los laboratorios para ciertas metodologías de prueba, establecer comparaciones, ¿sí?, entre laboratorios para dichos métodos de prueba, asegurar y promover, ¿sí?, calidad de resultados a los clientes usuarios de esos laboratorios, validar la incertidumbre declarada y validar también muchas veces materiales de referencia, generar un monitoreo del desempeño en diversas determinaciones analíticas, y yo creo que uno de los puntos más importantes es poder identificar, ¿sí?, problemas analíticos, y sobre estos problemas analíticos implementar acciones correctivas y preventivas. Generalmente, bueno, un poco como describió Mónica en su presentación y también como describió Gustavo anteriormente, el programa de interlaboratorio tiene un formato habitual, ¿sí?, en donde un laboratorio considerado como laboratorio organizador o proveedor distribuye una serie de muestras hacia los laboratorios participantes. Los laboratorios participantes efectúan determinaciones analíticas sobre esas muestras, devuelven los resultados a ese laboratorio proveedor, y este laboratorio proveedor realiza un análisis estadístico de resultados y transforma esos resultados en un puntaje que le permite al laboratorio poder encontrar deficiencias en alguna metodología analítica y promover acciones correctivas. Bien. Hoy en día, ¿sí?, existen varios protocolos vigentes que lo que hacen es establecer pautas para la organización y el desarrollo, ¿sí?, de los programas interlaboratorio. Dentro de los protocolos vigentes, dos de los más consultados habitualmente son el protocolo armonizado internacional para pruebas de proficiencia en laboratorios de química analítica. Este protocolo vigente fue generado por la IUPAC, en conjunción con la ISO y la AOAC. En este caso, el protocolo armonizado ofrece pautas específicas para la implementación y el desarrollo del programa interlaboratorio, como así también el análisis estadístico posterior de datos. Y el otro protocolo vigente, que es sobre el que el PROMEFA basa, ¿sí?, en gran parte del análisis de datos y, digamos, la puesta en marcha del programa interlaboratorio, es la Guía 43 del año 97 de la ISO-IEC, y la normativa ISO 13528 del año 2015. En el caso de la Guía 43 tiene dos partes. Una pauta que ofrece todo lo que tiene que ver con pautas organizativas de procedimiento y que permiten llevar a cabo un programa interlaboratorio, y una segunda parte que está destinada principalmente para lo que son organismos de acreditación. Y la normativa ISO 13528 es justamente aquella que provee, ¿sí?, las pautas para el análisis estadístico de datos, ¿sí?, obtenidos en pruebas de proficiencia. Bien. Una de las cosas que es indispensable para el éxito, ¿sí?, del desarrollo de un programa interlaboratorio es la buena calidad, ¿sí?, del material que se testea, ¿sí?, en cada una de las rondas de las pruebas de aptitud. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿cuál es el objetivo principal de una prueba de proficiencia? El objetivo principal de un interlaboratorio es poder determinar
la validez y la competitividad analítica de un laboratorio para determinada metodología, ¿sí? Y asimismo poder identificar, ¿sí?, problemas analíticos asociados a el desarrollo de esas metodologías. De modo tal que si nosotros no nos aseguramos que los materiales que distribuimos para las pruebas de proficiencia sean homogéneos y sean estables, el bajo rendimiento analítico de los laboratorios muchas veces no puede ser identificado, ¿sí?, debido a que los errores se puedan, ¿sí?, llegar a confundir, ¿sí?, con errores provenientes del uso de materiales insuficientes. Por eso mismo es importante, ¿sí?, testear la calidad del material para que los errores que son atribuibles a materiales no homogéneos o inestables, ¿sí?, puedan ser diferenciados de los errores generados por los bajos rendimientos analíticos. Claramente que, digamos, cada esquema, ¿sí?, interlaboratorio, o cada prueba de interlaboratorio, utiliza diferentes formatos para poder testear homogeneidad y estabilidad, y eso depende muchísimo de el país, depende muchísimo de los organismos de acreditación. En algunos casos, la homogeneidad y estabilidad se prueba para todos los materiales distribuidos en una prueba interlaboratorio y para todos los analitos involucrados en dicha prueba. En algunos otros casos, lo que se hace es identificar un analito crítico y evaluarlo a intervalos regulares, ¿sí?, y especificados. Obviamente que, digamos, todo tiene sus pros y sus contras. En algunos casos esto puede ser muy costoso, o incluso puede generar el uso de materiales, puede generar el uso de materiales que podrían ser utilizados para otras cosas, ¿sí? Bien. La norma que nosotros utilizamos, o los protocolos vigentes que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestro interlaboratorio, generalmente no tienen una definición estricta de homogeneidad y estabilidad. Si nosotros consultamos la guía 30 de la ISO, que es la guía que establece, ¿sí?, todas las definiciones, ¿sí?, utilizadas generalmente en programas interlaboratorio o en laboratorios de calidad analítica, encontramos una definición para homogeneidad y una definición para estabilidad. La ISO dice que un material es homogéneo, ¿sí?, si puede mantener uniformidad estructural o en composición sobre una propiedad determinada. O sea que si los resultados analíticos de los laboratorios no se ven modificados por la variación en esa propiedad, el material cumple con ser homogéneo. Y en el caso de estabilidad, ¿sí?, la ISO la define como, digamos, la capacidad que tiene un material, ¿sí?, de mantener dentro de rangos especificados los valores, ¿sí?, de un analito medidos antes y después de un periodo de prueba, ¿sí? Estas son definiciones muy duras, generalmente las normativas tienen un lenguaje muy estricto, con lo cual, digamos, los protocolos que nosotros utilizamos lo que hacen es como armonizar un poco todo esto para que lo podamos entender. Generalmente siempre los materiales a granel que se distribuyen en los laboratorios participantes se dividen en unidades que indefectiblemente tienen un cierto grado de heterogeneidad, ¿sí? O sea, siempre van a variar ligeramente en su composición. Nuestro objetivo, ¿sí?, dentro de los programas interlaboratorio, es lograr minimizar, ¿sí?, esas diferencias entre las unidades distribuidas a los laboratorios. Asimismo, también, cuando nosotros definimos, ¿sí?, a un material como suficientemente estable, lo definimos como aquel sobre el cual un cambio que ocurra durante un periodo relevante de tiempo es de magnitud intrascendente en relación, ¿sí?, a la interpretación de los resultados de un error. Bien, bueno, y ya entrando quizás en la parte un poco más compleja, ¿no? Como todas las normativas, ¿sí?, se establecen ciertos criterios estadísticos para poder determinar la homogeneidad y la estabilidad en muestras, ¿sí?, distribuidas en los participantes de interlaboratorio. Primero y principal, una de las cosas que las normativas piden es la
elección de un analito crítico, ¿sí? El analito crítico es aquel analito, perdón, ¿sí? Que es sensible, ¿sí? Tanto para estabilidad como para homogeneidad, ¿sí? Es un analito que puede variar, ¿sí? en condiciones que no son homogéneas o en condiciones que no son estables. Una vez que nosotros elegimos ese analito crítico, ¿sí? Vamos a poder determinar entonces homogeneidad suficiente y estabilidad suficiente. ¿Cómo se hace para evaluar la homogeneidad suficiente de forma estadística? Bien, se hace una comparación, ¿sí? De la variación en la composición, obviamente dada por el analito seleccionado, entre las unidades distribuidas, que no es ni más ni menos que el desvío estándar calculado entre muestras, con la variación introducida por las mediciones realizadas por los participantes, ¿sí? Que se la suele denominar como desviación estándar de la prueba de proficiencia. ¿Cuál es el criterio que la normativa utiliza? Bueno, ese desvío entre muestras no puede ser mayor al 30% del desvío estándar de la prueba de proficiencia. Si nosotros cumplimos con esta, digamos, con esta condición, podemos definir al material como homogéneo. En el caso de la estabilidad suficiente para poder evaluar estadísticamente esta característica, lo que se hace es comparar, ¿sí? Estadísticamente las medias aritméticas del analito seleccionado entre unidades sometidas a un intervalo de tiempo, ¿sí? Que es una de las formas, ¿sí? Para las cuales podemos evaluar estabilidad, y las medias generales calculadas para la prueba de homogeneidad, ¿sí? Esa diferencia se la relaciona, ¿sí? Con el desvío estándar de la prueba de proficiencia. Y también la normativa solicita que no sea superior al 30% del desvío de la prueba de proficiencia. ¿Por qué digo que esta es una forma de evaluar estabilidad? Porque nosotros podemos, digamos, los diseños experimentales para poder evaluar estabilidad dependen mucho del objetivo del programa interlaboratorio, ¿sí? Nosotros podemos evaluar bajo diferentes condiciones de almacenamiento, podemos, como bien había dicho yo, evaluar a intervalos regulares, o someter a las muestras a condiciones degenerativas extremas, o quizás simular, ¿sí? Condiciones de transporte, si es que las muestras tienen que ser transportadas en largas distancias, ¿sí? Entonces, claramente el diseño experimental puede variar de acuerdo al objetivo del programa. Bien, como veníamos hablando de la diapositiva anterior, el hecho de tener que probar estadísticamente homogeneidad y estabilidad requiere, ¿sí? La determinación del desvío de la prueba de proficiencia. Esto está especificado en la normativa 13.528 en el punto 6. ¿Y cómo definimos al sigma de la prueba de proficiencia o al desvío estándar, ¿sí? De la prueba de proficiencia? El sigma de la prueba de proficiencia es un parámetro que se utiliza para proporcionar una escala, ¿sí? Para la desviación estándar de cada laboratorio respecto del valor asignado, ¿sí? Hay varias formas de poder calcular ese desvío de la prueba de proficiencia, dentro de las cuales yo traje acá un punteo para no extenderme demasiado y no, digamos, leer o relatar exactamente lo que dice la norma, que no tiene mucho sentido. Dos de las formas que están muy asociadas entre sí es a partir de un valor prescripto o un valor por percepción. Generalmente en este caso el nivel de incertidumbre o ese sigma de la prueba de proficiencia es establecido por el laboratorio organizador de la prueba de proficiencia, y, digamos, la elección de ese nivel de incertidumbre está dado de acuerdo al propósito de la metodología o de la medición, ¿sí? En algunos casos es el nivel de incertidumbre que se espera que los laboratorios alcancen para una determinada metodología o determinación analítica, otras veces está asociado a legislaciones vigentes, ¿sí?
y muchas veces está en metodologías que están desarrolladas asociado a la reproducibilidad y la repetibilidad del método. También puede ser calculado a partir de un modelo general, como en algunos casos utilizan la ecuación de Horwitz. A partir de resultados de una prueba de precisión, hay ciertas metodologías que están estandarizadas, que tienen una repetibilidad y una reproducibilidad asignada. Entonces, en este caso, la normativa digamos, sugiere el uso de los desvíos de repetibilidad y reproducibilidad para el cálculo de el desvío de la prueba de proficiencia. Y la otra opción, que yo la resalto, ¿sí? Porque es la que vamos a utilizar nosotros, es a partir de datos de rondas interlaboratorios, ¿sí? El desvío de la prueba de proficiencia se puede calcular como la desviación robusta, ¿sí? Del análisis de datos de los laboratorios en una ronda, ¿sí? Para, digamos, o sea, establecer un criterio de definición. Claramente esto trae asociado algunos problemas porque el desvío, o la desviación estándar robusta que se calcula para cada ronda varía, ¿sí? De ronda en ronda. Entonces, la metodología propuesta por la ISO permite calcular un valor fijo, ¿sí? De desviación estándar robusta que surge, ¿sí? De la combinatoria de varias rondas sucesivas a partir de la aplicación de un algoritmo matemático específico, que es un algoritmo denominado S, ¿sí? Que está también en uno de los anexos explicitado, ¿no? Cómo se puede calcular. Así que para nuestros digamos, experimentos vamos a utilizar esta opción, ¿sí? Ya que el material que analizamos para estabilidad y homogeneidad fue distribuido, ¿sí? Dentro del PROMEFA. Bueno, ya entrando entonces en la parte experimental, nosotros utilizamos dos materiales o dos matrices que son ampliamente utilizadas en la alimentación animal. Uno es el silaje de planta entera de maíz, como alimento voluminoso, y el otro alimento que seleccionamos fue un alimento balanceado para vacas lecheras, ¿sí? Lo que ven ahí entre paréntesis, el M086 y el M085 son los códigos que nosotros asignamos a los alimentos, ¿sí? Moni también cuando mostró sus resultados estaban los códigos de cada alimento. Y los utilizamos como dos alimentos clásicos, ¿sí? Bueno, entonces, sobre estos alimentos nosotros hicimos las pruebas de homogeneidad y estabilidad. Y elegimos, ¿sí? Como analitos críticos, un analito que se denomina fibra en detergente neutro, ¿sí? Para el caso del silaje de planta entera de maíz, es un estimativo de la pared celular, se usa mucho en alimentos que son voluminosos o en alimentos conservados. Y para el caso del alimento balanceado, que es un concentrado energético proteico, utilizamos como analito crítico el extracto de trigo, ¿sí? Ambos los utilizamos porque en general son componentes mayoritarios, ¿sí? Cada uno en su alimento correspondiente. Y porque creemos, ¿sí? Firmemente que son sensibles, ¿sí? A tanto homogeneidad como estabilidad. En el caso de estabilidad, nosotros sumamos, ¿sí? Tratamos de probar estabilidad en las condiciones habituales de empaquetado y distribución de muestras para el PROMEFA, pero también sumamos, ¿sí? Otras dos condiciones a evaluar. Quizás nuestro laboratorio fue como una especie de condición control, ¿sí? Y consideramos una condición óptima, un almacenamiento de la muestra en freezer, y una condición subóptima, ¿sí? A el almacenamiento de las muestras en un galpón, ¿sí? Un galpón de estacionamiento de muestras. Bien. Bueno. En esta diapositiva les presento lo que son los resultados de la prueba de homogeneidad suficiente para extracto etéreo sobre, ¿sí? El balanceado de vaca lechera, que fue realizado, esta prueba de homogeneidad, en el año 2019. ¿Sí? ¿Cómo se llevó a cabo esta prueba? Sobre el material a granel, que es homogeneizado, que es fraccionado y empaquetado, ¿sí? Tal cual como se lo va a distribuir a los participantes del PROMEFA, se seleccionaron 6 muestras
al azar, ¿sí? 6 unidades de muestra al azar, para llevar a cabo esta prueba de homogeneidad. En el laboratorio, ¿sí? Que sería nuestro laboratorio, que es el organizador, esa unidad de muestra, ¿sí? Se rehomogeneizó y se subdividió en 2 alícuotas, ¿sí? Que es lo que se presenta acá, una primera alícuota y una segunda alícuota, ¿sí? Cada una de esas alícuotas se midió por duplicado y en condiciones de repetibilidad aleatoria para el analito extracto etéreo. La metodología utilizada es la metodología propuesta en la guía de procedimientos que nosotros enviamos a los laboratorios del PROMEFA y que está basada en las metodologías de la OAC y la FAO. O sea que es una metodología aprobada y estandarizada para la determinación del analito extracto etéreo. A partir de este conjunto de datos que obtenemos acá, lo primero que hicimos como para evaluar el panorama que teníamos sobre las mediciones de esta muestra fue calcular una media general y ciertas, ¿sí? Medidas de dispersión. Una de ellas es la diferencia porcentual relativa, ¿sí? Que se calcula como la diferencia entre el valor mayor respecto del menor entre las alícuotas, ¿sí? Y se la divide por la media general. El coeficiente de variación, que se calcula estadísticamente como el desvío estándar de las medias de las alícuotas sobre la media general, y la repetibilidad, ¿sí? Que se calcula de acuerdo a la fórmula que está explicitada, ¿sí? Que está documentada en la mayoría de los trabajos. Estas medidas de dispersión, ¿sí? Generalmente tienen un nivel de aceptación de entre un 5 y un 10%, y los datos que obtuvimos claramente nos permiten evaluar que, digamos, sin poder definir a partir de esto si el material es homogéneo o no, no hay una gran dispersión entre el conjunto de datos generado por una alícuota y la otra, lo cual obviamente para nosotros es un panorama súper alentador. Bien, posteriormente, ¿sí? Sobre esas, digamos, 12, o sea, sobre ese conjunto de 12 datos, ¿sí? Que surgen de la medición por duplicado de cada una de las alícuotas, se calcula una media general y se lo somete a un análisis de varianza. ¿Para qué? Para calcular, ¿sí? Nuestro valor corte o nuestro valor comparatorio, ¿sí? Que como bien dice la norma es el desvío estándar entre muestras. Esto surge o de un análisis de varianza o bien la misma normativa en el anexo B.3 da toda la formulación para poder hacer el cálculo y llegar al valor del desvío entre muestras. Entonces, como mencioné anteriormente, ese desvío entre muestras, ¿sí? Tiene que ser comparado con el valor crítico sugerido por la norma, que es calculado como 0,3 por el desvío estándar de la prueba de proficiencia. Y como se ve en la diapositiva, nuestro material, ¿sí? Es homogéneo. Bien. Y luego obtenemos los resultados, y luego les muestro en esta diapositiva, ¿sí? Los resultados referentes a la prueba de estabilidad suficiente para extracto etéreo, ¿sí? Fíjense, es muy importante destacar que estos resultados son obtenidos en el año 2021, ¿sí? O sea, son de este año. La prueba de homogeneidad suficiente era en el año 2019, la prueba de estabilidad suficiente es en el año 2021, ¿sí? Como bien les expliqué, para lo que es la prueba de estabilidad, se seleccionaron 3 condiciones de almacenamiento: freezer, laboratorio y galpón de depósito. Lo que se hizo, como bien sugiere la norma, es seleccionar 3, ¿sí? Muestras del material fraccionado y empaquetado tal cual, ¿sí? Se hace en la prueba interlaboratorio, en el PROMEFA, y sobre esas 3 muestras se realizó exactamente el mismo procedimiento que para homogeneidad. Se llevaron al laboratorio esas 3 muestras, se subdividieron en 2 alícuotas, y sobre cada una de las mismas se mide, ¿sí? Por duplicado y en condiciones de repetibilidad, ¿sí? El nivel de extracto etéreo. Lo que se presenta acá es el promedio, ¿sí? De las 6 muestras, ¿sí? O sea, de las 2 alícuotas de las 3 muestras incubadas.
incubadas, bueno, es un poco término medio raro. Bien, luego se calcula la diferencia entre la media de estabilidad con la media de homogeneidad, ¿sí? Y lo que podemos observar es que este valor hay que compararlo con el valor crítico, ¿sí? Y claramente, independientemente de la condición de almacenamiento que tuvimos o que elegimos, en los tres casos, ¿sí?, no cumplimos con el requerimiento que la normativa pide para un material estable, ¿sí? Claramente estamos muy por encima del valor crítico. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado muchísimas cosas, y digamos, cuando uno analiza el extracto etéreo, sabe que el extracto etéreo es absolutamente sensible a condiciones oxidativas, a sufrir rancidez oxidativa y a sufrir rancidez hidrolítica, porque el extracto etéreo de alimentos para animales tiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, y que incluso ese proceso de rancidez oxidativa e hidrolítica muchas veces conlleva la generación de radicales que pueden modificar otros componentes del alimento y, digamos, conformar compuestos hidrofóbicos y poliméricos que reduzcan, ¿sí?, el contenido de lípido de la fracción. E incluso en el freezer, ¿sí?, que es la condición que uno espera que sea óptima, también, ¿sí?, podemos encontrar un incremento de la labilidad de los ácidos grasos poliinsaturados a cambios oxidativos, e incluso la cristalización del agua de los alimentos puede producir modificaciones estructurales en el alimento que pueden explicar, digamos, esta problemática. Bien, en el caso de la prueba de homogeneidad sobre el silaje de planta entera de maíz para el analito FDN, la prueba de homogeneidad la hicimos este año, ¿sí? La hicimos en el año 2021. Caracterizamos el conjunto de datos de la misma manera que lo hicimos para el extracto etéreo en el balanceado de vaca lechera, ¿sí? Tomamos las 6 muestras de forma aleatoria, subdividimos en 2 alícuotas y medimos, ¿sí?, el analito fibra en detergente neutro por duplicado en condiciones de repetibilidad, utilizando la metodología estándar, que también está en el manual de procedimientos y que utiliza principalmente el equipo ANCOM, ¿sí? Es una metodología secuencial. Calculamos la media general, los parámetros de dispersión de datos, por suerte también obtuvimos hasta ahora resultados alentadores, y luego, ¿sí?, a partir de ya el análisis estadístico de ese pool de 12 datos, encontramos que también, ¿sí?, para el silaje de planta entera de maíz por el analito fibra en detergente neutro, nuestro material es homogéneo. En el caso de la estabilidad, si bien yo hice las mediciones, ¿sí?, en las 3 condiciones de almacenamiento, no podemos aplicar el criterio que utiliza la normativa porque todavía no tenemos un dato a posteriori, ¿sí? O sea, la homogeneidad fue probada en el año 2021 y las mediciones realizadas para estabilidad también fueron realizadas a lo largo de este año, con lo cual todavía no podemos establecer un criterio. Pero sí lo que hicimos para tener una idea, ¿sí?, de, aunque sean las diferencias que podemos encontrar de acuerdo a la condición de almacenamiento, es calcular un límite de aceptación. Este límite de aceptación está dado por la media, ¿sí?, o involucra, ¿sí?, la media general obtenida para homogeneidad, ¿sí?, que es en condiciones de distribución de muestras de nuestro interlaboratorio, y el valor crítico calculado por la norma. Y, digamos, si bien no estamos exactamente dentro del límite de aceptación, las, digamos, diferencias numéricas para un analito como la fibra en detergente neutro, creemos que aún no muestran, ¿sí?, diferencias como para poder hacer una comparatoria o decir que la conservación, ¿sí?, del silaje de maíz fue diferente en el freezer, en el laboratorio o en el galpón. Tendremos que esperar hasta el año 2022 para obtener los resultados y poder hacer específicamente la prueba de estabilidad. Bueno, como para complementar, nosotros hicimos un trabajo de estabilidad previamente presentado en el APA de 2018, en donde habíamos utilizado una metodología
estadística alternativa, no lo habíamos hecho a priori, sino que lo hicimos a posteriori, utilizando los datos de las rondas, ¿sí? De los laboratorios, usando dos rondas que hayan sido separados mínimo por 2 o más años, ¿sí? Entonces se calculaba un parámetro denominado diferencia, ¿sí? Para el analito FDN, entre las medias de 2 momentos de análisis distintos, obtenidas por cada laboratorio, y se analizó por una prueba de muestras apareadas o una diferencia de rangos. Y casualmente, ¿sí? Habíamos encontrado diferencias significativas para un concentrado energético, ¿sí? El cual, digamos, esa diferencia significativa la atribuimos a que, digamos, de una ronda a la otra habían pasado 5 años de diferencia, ¿sí? Y un concentrado energético proteico, que si bien no era el mismo, era un alimento balanceado para vaca lechera, que habían pasado 2 años, ¿sí? Y al cual en su momento habíamos especulado o atribuido esa inestabilidad a la fracción lipídica. Y bueno, hoy en día podríamos, ¿sí? Corroborar que no solamente para FDN, sino que también para extracto etéreo podemos encontrar una diferencia mayor entre una medición y la otra. Bueno, algunas conclusiones preliminares, por supuesto, porque esto es un trabajo que se está continuando y se está llevando a cabo en este momento. Los programas interlaboratorio o pruebas de aptitud son una herramienta valiosa para los laboratorios de análisis, ya que permiten monitorear la validez de los resultados analíticos. Distribuir materiales homogéneos y estables es un punto claro para determinar errores asociados al desempeño analítico de los laboratorios. La elección de los materiales y los analitos utilizados en pruebas de homogeneidad y estabilidad son críticos en el éxito de dichas pruebas. Para matices complejas como los alimentos destinados a la nutrición animal, las pruebas de calidad que mejoren los resultados de pruebas interlaboratorio ayudan a fortalecer los resultados analíticos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberme extendido demasiado, que es lo que me suele pasar generalmente. Ahí está. Estás muteado, Gus. Siempre hago lo mismo. Bueno, Ahí va. decía, muy interesante, muchas gracias por presentarnos los resultados, aparte en forma muy clara. Algo que es bastante árido y difícil, creo que lo hiciste por lo menos entendible. Así que realmente gracias. Bueno, Gracias. vamos a abrir entonces al espacio de preguntas, que dado que como somos pocos, les decía, podríamos hacerlo directamente, a diferencia de como hacemos en las sesiones que son más numerosas, podemos hacerlo simplemente levantando la mano. Así que los invito a que simplemente pongan algunas preguntas, sus preguntas, digamos, levantando la mano, y las pueden hacer verbalmente dirigidas a cualquiera de los participantes. Bien. Los escuchamos. Yo voy a arrancar, ya que estoy aprovechando mi posición de coordinador de esto, pregunto algo. O sea, bastante sorprendente la disminución en ese valor de extracto etéreo que vos nos mostraste, que me deja preocupado. ¿En qué momento? O sea, tuvimos la cuarentena en el medio, con lo cual esto se demoró más de lo que por ahí estaba planeando en un principio. ¿En qué momento, cómo vos imaginás que pudo haber ocurrido esto? Sí, o sea, algo lo explicaste, pero si pudieras abundar un poquito en eso, capaz que tenés algún comentario adicional. Y a continuación le doy después plazo a la gente. Sí. Qué buena pregunta, Gus. La verdad es que, digamos, es cierto que para mí el periodo de tiempo de 2 años de almacenamiento es un periodo bastante largo. O sea, creo fielmente que, digamos, lo primero que hay que hacer es tratar de empezar a evaluar esto en intervalos regulares, ¿sí? O sea, como más definido. Yo quizás lo haría, o sea, ¿en qué momento se pueden haber empezado a descomponer las muestras? La verdad que no lo sé. También me sorprende porque un balanceado de vaca lechera tiene entre 2
sé, vos me podrás desmentir, 2, no sé, como máximo 10% de extracto etéreo, y si bien mucho es insaturado y mucho es susceptible a rancidez oxidativa, es poco entendible que en un freezer o en un laboratorio estandarizado, con temperaturas controladas, sea una descomposición sumamente rápida. Entonces, no sé, habría que tomar un criterio para decir, bueno, cada 6 meses mido estabilidad, o evalúo, ¿sí?, estabilidad para poder ver en qué momento empieza la descomposición o empieza a disminuir, porque es un 2% la disminución Mucho, del sí. extracto etéreo, es un montón, pero Para bueno, los que no están tan familiarizados con esto, piensen que muchas veces una muestra que uno viene en el campo y está en un ensayo, capaz que lo guarda 6 meses. Y después terminan los análisis al año. De eso se trata justamente la importancia de este trabajo. Gracias, Lau. Vamos a dar lugar a las preguntas que están haciendo los asistentes. Creo que la primera pregunta que tenemos acá es de Mónica Gallotti, y aprovecho para saludarte, Mónica, un gusto tenerte acá con nosotros como siempre. Adelante. No sé si Mónica se puede desmutear ella misma o Carolina lo tenés que desmutear vos. Te estoy mandando invitación. Ok. Ahí está. Creo que ahora Mónica podría preguntar. Ahí está. Hola, Mónica. Adelante. Estás muteada. Estás muteada abajo a la izquierda. Ahora sí, hola. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Una alegría verla. Igualmente. ¿Cómo les va? Sí, Laura, re interesante el trabajo. Coincido con vos, que eso, o sea, un balanceo comercial normalmente tiene un 4% de extracto etéreo, no tiene más, puede ser algún balanceado muy particular. Entonces, viste, la verdad que es sorprendente, pero estoy así un poco preocupada porque nosotros tenemos acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, y en todas las corridas utilizamos un patrón de trabajo que nosotros generamos, que es un heno de alfalfa, y que normalmente es un grano de maíz para probar un valor de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido relativamente alto y otro bajo. Siempre pensábamos que con estas pruebas ustedes podían llegar a ser proveedores de estos patrones, pero si estos patrones con estos resultados duran apenas un año, realmente es complicado. Nosotros estamos haciéndolo de acuerdo a las exigencias que nosotros tenemos en los desvíos de la técnica de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. Nuestros patrones, después, bueno, Belén no está porque va a ser mamá próximamente, nuestra responsable de calidad, y ella les podría estar contando, pero mantenemos valores estables de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, y si lo tenemos que generar todos los años, para nosotros es una complicación, porque tenemos que meter buscar una muestra, meterla en la corrida, hacer como 15 o 20 réplicas, entonces como que vivimos generando todo el año un patrón primario para el próximo año, un patrón de trabajo. Le llamamos patrón de trabajo. Es un control interno que nosotros tenemos. Entonces, bueno, me está haciendo mucho ruido, yo creo que podríamos incorporar después en nuestros datos de las muestras que venimos corriendo en nuestra corrida todos los años para fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, a ver si a ustedes realmente les sirve, y podemos, porque hasta el momento nosotros le demostramos a la auditora que eso nos sirve, la auditora no nos ha generado ningún tipo de problema, y además, bueno, yo había tenido algún contacto con algunos laboratorios de Estados Unidos, y dicen que lo tienen bastante tiempo guardado en el mismo laboratorio, 4 o 5 años, sin ningún tipo de problema. Nosotros no lo guardamos en freezer, lo guardamos en heladera, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente.
Yo, la verdad, Mónica, te entiendo, la verdad que me parece súper interesante si podemos compartir los datos del patrón, porque, digamos, o sea, mi intuición es que yo ahora voy a medir, digamos, el silaje de maíz, que es donde nosotros estamos haciendo el analito FDN y FDA también, estoy haciendo las dos cosas. Mi idea es medirlo dentro de un año, pero ahora, digamos, la verdad es que me puse a pensar, y no sé si lo voy a hacer dentro de un año, lo voy a hacer en 6 meses, porque o sea, si bien para mí el analito FDN es muchísimo más estable que el extracto etéreo, ¿no? O sea, hemos elegido 2 analitos que son, digamos, súper representativos en cada caso, pero para mí la FDN es menos susceptible, ¿sí? O sea, para mí es Tendría que menos, ser. menos inimutable, no sé cómo decirlo, acabo de inventar una palabra, pero a mí es como menos modificable. Entonces, yo no sé si arriesgarme a medirlo ahora al año, como tengo pensado, o sea, en el balanceado seguro me voy a achicar en el tiempo. Y de hecho con Gustavo hemos sumado, como vos decís, a un balanceado de gato, que ya tiene un nivel de extracto etéreo muy superior a lo que puede ser un balanceado de vaca lechera, entonces me voy a arriesgar a medir un poco cada menos para ver dónde está ese momento en donde empieza a descomponerse. Pero con la fibra, la verdad, no sé si me arriesgaría a medir cada 6 meses o esperaría un año. Yo creo que al año, de hecho, tengo la esperanza de no encontrar diferencias, de hacerlo al año siguiente y no encontrarme con un inestable, o sea, pero bueno, vamos a ver qué Y pasa. no, es muy complicado, la verdad si es así, bueno, nosotros no lo detectamos para las exigencias que nos estamos poniendo nosotros y que nos está aceptando el organismo argentino de acreditación. Pero si es así y demostramos eso, bueno, Belén, yo en este momento no te puedo decir qué criterios está tomando ella, ¿no? Claro. Pero Sí. sería terrible, porque es como que estás preparando todo el año un patrón para el próximo año. Y además nosotros es como que que económicamente es inviable, es hoy con inviable, el costo, lo que tienen las inviable, bolsitas y todo ese tipo de cosas. inviable, Bueno, tal pero cual. si es así. Hay, Pero hay bueno, también la que una... tiene, perdón, Gus, lo que tiene la normativa ISO es, primero es que es sumamente estricta, ¿no? Sí, Entonces sí, es lo conozco. súper estricta. Y también otra de las cosas que nosotros con Gustavo pensamos es, ¿y qué pasa si calculamos, ¿no? O sea, nuestro valor crítico depende del desvío de estándar de la prueba de proficiencia. ¿Y qué pasa si usamos otro método para calcular el desvío estándar de la prueba de proficiencia y no, ¿sí?, los datos propios de la ronda interlaboratorio? Cambia el valor crítico, cambia el criterio de decisión, no sé, esa también podría ser otra opción. No sé, estamos viendo porque es súper interesante. Sí, es Sí, para perdón, discutir. sí, hay que charlarlo y sin duda Mónica va a ser parte de nuestra mesa chica para discutir eso, pero no, les quería comentar simplemente una cosa. Trabajos que hemos hecho recientemente junto con la cátedra de biomoléculas de la facultad sobre forraje, ¿no? Pero nosotros tendemos a veces a considerar en demasía la homogeneidad que tienen fracciones como la FDN y FDA. Y trabajos que me hicimos ahora, fraccionando, digamos, a través de química fina, ya cuáles son las biomoléculas que están realmente metidas dentro de cada una de estas cosas. Cambiando, por ejemplo, el estado fenológico o el tratamiento ambiental que hacíamos nos cambió muchísimo. Y entonces lo que estábamos mostrando básicamente era que las fracciones que se estaban, por ejemplo, en una digestibilidad in vitro, que se estaban solubilizando o no, cambiaban en función de en qué estado fenológico estaba la planta o cuál era el tratamiento ambiental. Simplemente lo que quiero poner es un asterisco sobre el tema de que quizás, evidentemente equivocadamente, muchas veces consideramos estas fracciones mucho más homogéneas de lo que son y subestimamos las variaciones de química que hay dentro de cada una de estas fracciones y pueden estar afectando esto. Con lo cual habría que discutir, y vamos a tener que discutir bien, cuáles son esos parámetros, sobre qué tipo de matriz vamos a poder tener que hacer estas determinaciones que estaba presentando recién Laura, ¿no? Simplemente eso quería comentar. Había otra pregunta, no sé si Mónica querías aportar algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. No. Listo, Los dos muchísimas trabajos me gracias. parecieron interesantes, pero la verdad que esto de María Laura lo pensábamos y cada vez que viene la auditora, bueno, ahora ya la tenemos convencida, pero viste, es todo un tema Seguro. y es todo un desafío, ¿no? Sin duda. Adelante, bueno, con la siguiente pregunta,
Carolina, si le das lugar. Creo que María Gabriela Fernández Pepi estaba por hacer una pregunta. Hola, sí, estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante. Bueno, una Hola, para hola. Moni. Sí, yo me hago la seria. Somos serios. Una es para Moni, preguntándole cómo se podría implementar un plan de control para algún analito dentro de los laboratorios. Ay, qué buena pregunta, Gaby. Sí, sí. Sí, estuve hablando con Gustavo también. Es algo muy importante tener un control entonces de cada laboratorio, ¿no? Quiero, por ejemplo, yo como laboratorio quería saber si mis resultados salen bien, por ejemplo, ¿no? Antes de participar de un interlaboratorio. Sí, hay que hacer el básico, me imagino, sí, hay que tener un control ahí, analizar entonces un patrón que mandamos nosotros, puede ser un patrón ahí del propio interlaboratorio nuestro, y realizar varias veces, varias mediciones entonces del mismo alimento, ¿no? Por ejemplo, hago 10 veces una medición de materia seca, por ejemplo, y de esa medición hago un promedio de los resultados, ¿sí? Y después, entonces, de ese promedio puedo sacar un desvío, ¿sí? Un desvío estándar ahí de ese promedio, ¿no? De esos resultados ahí que analizados, ¿no? Y también algo interesante sería calcular los límites de advertencia o límites de control, ¿sí? Eso sí es básico y es bastante importante hacerlo para, más que nada, tener un control interno del laboratorio para saber si mis análisis están de acuerdo, están saliendo bien, ¿sí? Esa es mi sugerencia, ¿sí? Yo haría eso. Buenísimo, Fantástico, gracias. gracias Moni. Había una pregunta a continuación de Alejandra Brunetti. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy Hola, buenas Alejandra. charlas. Dos cosas. Bueno, primero, si Mónica tiene tantos datos, se podría hacer también una evolución en el tiempo, ¿no? Porque ella tiene en cada tanda de una muestra patrón qué es lo que fue pasando. Y por otro lado, lo que me sorprende porque todos guardamos en el freezer. Y esa me sorprende porque tenemos años guardados en ensayos. Lo único que sí, muchas veces tenemos años guardados en ensayos porque no tenemos el presupuesto, y nos ha pasado con bifes, porque también trabajamos en calidad de carne, y bueno, con las costeletas al final dijimos no la vamos a analizar porque tenemos un montón, y entonces hemos sacado, las hemos asado y las hemos comido y resecas. Esa diferencia también no puede llegar a ser, no solamente por la variación en la fibra o en la materia grasa, sino por la diferencia que se va evaporando el agua en el freezer. Entonces, cuando vos haces el paralelo de materia seca, eso también puede estar influenciando esa diferencia. Seguro, Alejandra. De hecho, yo consulté bibliografía porque digamos, me sorprendí tanto cuando tuve esos valores que dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y cuando fui a analizar el freezer y me di cuenta que el freezer tenía la misma tendencia, dije, bueno, ahora sí que estamos en problemas, porque yo le hice, a cada tratamiento le hice un monitoreo de temperatura, ¿no? Y me sorprendió porque el freezer es uno de los que mantiene su temperatura, o sea, mantiene su temperatura, digamos, estable, porque tiene una cierta variación, pero digamos, no esperaba que ese tratamiento presentara tanta disminución significativa. Y después, haciendo la revisión bibliográfica, una de las cosas que remarca la bibliografía es que primero la cristalización del agua, ¿sí? O sea, el hecho de que muchas veces, o sea, cuando la temperatura en el freezer varía, el agua, ¿qué hace? El agua se descongela y se vuelve a congelar, ¿sí? Entonces, eso en principio modifica, ¿sí?, todas las características estructurales del alimento. Y si esta cristalización puede generar un efecto, no sé, en la estructura del alimento, puede liberar enzimas dentro del alimento que no, digamos, ni sabía, o siempre están empaquetadas y no se liberan. Entonces,
Primero el efecto de cristalización y después el efecto de concentración de los nutrientes, lo dice claramente la bibliografía. Cuando uno concentra los nutrientes en el freezer, los nutrientes están más expuestos y más lábiles, mucho más susceptibles a procesos, sobre todo oxidativos. Por eso hablo de la grasa porque es lo que, digamos, lo que busqué. Pero el efecto se ve en otras fracciones analíticas también, ¿eh? O sea, está reportado para proteínas, se está reportado el efecto que vos mencionás, Alejandra, en varios nutrientes, no solo en el extracto férrico. Así que coincido con vos. Por otro lado, esto de materia grasa, bueno, si uno pudiera, también se podría ver ese efecto oxidativo con un análisis de cromatografía. Sí. A ver si hubo modificación, si hubo saturación. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Habría que hacer un perfil de ácidos grasos o alguna técnica que indique deterioro de calidad como el índice de peróxidos, que Peróxidos. Claro, yo empecé a hacer el índice de peróxidos sobre las muestras, pero digamos, la determinación analítica tiene sus problemas internos, con lo cual yo dije, bueno, si la determinación analítica es tan complicada, estamos metiendo error sobre algo que nosotros queremos ver bastante limpio. Entonces dije, no, esto lo voy a, con más detenimiento más adelante voy a ir limpiando un poco los datos, porque se necesita mucha cantidad de material para hacer índice de peróxidos, porque tiene una extracción de grasa en frío, y esa extracción de grasa en frío, ¿sí?, es la que determina la cantidad de grasa final que vos después vas a tener particular. Entonces, es una técnica analítica bastante engorrosa, no sé si Graciela, Mónica seguro la conoce, y bueno, nada, estoy ahí trabajando en eso, Alejandra, para sumar a la grasa cruda, que es obviamente, como vos decís, es algo muy general. Bueno, las felicito a las dos. Muy lindo. Gracias, Alejandra. Gracias. Gracias, Tati. Tenemos otra pregunta. Fernández Sí. Pepi también. Sí, para Laurita. Para que no se me ponga celosa. Sí, te quería preguntar, ¿qué hubieras esperado obtener si en vez de usar analitos que están en alto porcentaje o que son de alta susceptibilidad a la inestabilidad o poca homogeneidad, hubieras utilizado elementos minoritarios o fracciones menos alterables como las cenizas? Sí. Muy buena pregunta, Gaby. La verdad que fue como la primera discusión que con Gustavo nos sentamos en su oficina y dijimos, bueno, con un mate y tranquilidad, analito crítico, 2 puntos, toda una tarde, analizando con Gustavo qué íbamos a utilizar como analito crítico, porque obviamente la homogeneidad y la estabilidad pueden variar enormemente de acuerdo al analito que vos utilizás. Como le dije a Gustavo, usando extracto etéreo es un analito muy, iba a decir buchón, no sé si queda bien, pero bueno, más o menos. Es como muy delator, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces las diferencias las encontramos enseguida. Yo sobre mis muestras tengo hecho ceniza, ¿sí? Me faltan algunos datos, y pensaba, ¿sí?, hacer esta misma, ¿sí?, este mismo estudio analítico sobre esa fracción, ¿sí? Que la fracción de cenizas es una fracción bastante inerte, bastante menos sensible a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, como vos decís, también minoritaria. Entonces, al ser minoritaria, también tiene más probabilidad de no distribuirse homogéneamente, ¿sí? Es lo mismo que uno si midiera cobre, zinc, o sea, cosas muy pequeñitas que también, digamos, suman a la incertidumbre de la determinación, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo, pero, digamos, empecé por hacer cenizas, y dije, bueno, a ver qué pasa, y de ahí es más, bueno, iremos modificando nuestros analitos críticos. Gracias, Lau. Tenemos otra pregunta de Graciela Volatti. A continuación, si habilitas tu micrófono, por favor, Sí. Graciela. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, Graciela? Hola, Muy buena Graciela. la presentación de las chicas. Y quería preguntarte a vos, volvemos al freezer. ¿En qué contenedor guardas vos las muestras? Porque yo, por ejemplo, viendo cuando uno congela comida o congelas, depende de la bolsa que vos uses, se te va lo que decía la Chachi.
que a lo mejor se te seca. Depende en qué bolsa yo pongo. Si pongo doble bolsa, mi bife o mi carne, va a quedar como quemado. Entonces, Mira, habría que ver el contenedor que uno guarda, porque teóricamente uno puede, pero también hay otra cosa. Vos viste que la comida, cuando yo vuelvo a la comida, ¿no? Pero viste que te dicen, ciertas comidas vos la podés guardar 3 meses, otras las podés guardar 6 meses, porque a lo mejor se te seca. Habría que ver también el contenedor, ujú. la bolsa, qué sé yo, no sé. Sí, mira, Graciela, yo digamos, una de las cosas que respeté a rajatabla es que las muestras salieron, ¿sí? Del batch general que Sí. hicimos para distribuir las muestras en el Promefa. O sea que el packaging es el mismo que reciben ustedes. O sea, la bolsita, Ah, la ¿viste? O sea, bolsita, pero esa bolsita no es la para bolsita es, freezer, exacto, no, pero esa bolsita, ojo, esa esa es la que va bolsita al yo lo que hice freezer. para el freezer, la puse en un tupper cerrado herméticamente. Y Sí, ahí lo puse en el freezer. claro. Sí, ese Hice las tupper dos es para cosas. freezer. Viste que tenés tupper para freezer. Sí. Exacto, Mm. exacto. Hice Bueno, esas dos cosas. O sea, me parecía que guardar la bolsita directamente no iba, o sea, no. no iba a estar bien. Entonces la puse en un tupper Sí, hermético un tupper. y, claro, y ahí sí las almacené en el freezer. En el caso del laboratorio, no, las bolsitas también las guardé en un recipiente cerrado, pero como lo que almacenamos, digamos, nosotros Ujú. habitualmente, en un recipiente común para almacenamiento de muestras, ¿no? Poquito Está menos de bien. cuidado. Bueno, Bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? No sé si hay alguna otra mano levantada. A ver, déjenme ver acá. ¿A quién tengo? Por el momento no. Creo que no, Yo, creo que yo. estamos. Bueno, si no Mónica hay más Mónica, preguntas. hola, hola. Mónica, Hola, Mónica. yo. Ah, dale. Chicos, yo creo que tampoco nos pongamos, quizás yo soy química, pero tantos años en un laboratorio de análisis de forraje y viendo a veces, viendo los resultados y para qué los usa el profesional, no nos enloquezcamos si es en bolsitas Ziploc, si no es bolsitas Ziploc. Todas las pruebas se deben hacer en las condiciones que nosotros trabajamos en laboratorio y en las condiciones que podemos trabajar. Porque también no nos vamos a exigir cosas que después son re imposibles implementar en un laboratorio. Estos son datos preliminares, me parece que hay que hacerlo para muchas muestras, repetirlo y ver si esta tendencia se sigue manteniendo en el tiempo. Porque realmente, si, primero, nosotros no guardamos una muestra más de un año, una muestra de servicio externo al año se tira y eso se dice, ¿no? Porque tampoco tenemos capacidad en los freezer para estar guardando muestras por más de un año. Y bueno, y después tenemos que ver cuál es el desvío que nosotros nos exigimos para cada técnica analítica, ¿no? Y bueno, y en función de eso ir definiendo la estabilidad. Pero yo ya no estaría pensando si es la bolsa Ziploc, si es un recipiente hermético, si es el freezer o no, porque si no vamos a llegar a la conclusión que tenemos que guardar todos a menos 80 y freezer a menos 80 prácticamente nadie tiene. Entonces, viste, tenemos que aterrizar un poquito y analizar un poco más toda esta info y me parece ver cuál sería la estabilidad ideal de este tipo de muestras. Si no, nunca vamos a poder generar en el patrón. Tal cual. Sí, No sé si buenísimo. opinan lo mismo que yo. Sí, Sí, Mónica, sin sí, duda. sin duda. El propósito de todas estas mediciones siempre son en condiciones, eso lo repetimos en los planes de actividades de cada año, son las condiciones en las cuales se trabajan los laboratorios. O sea, no tiene ningún sentido medir incertidumbres o lo que fuera, el parámetro que fuera, en una condición artificial. Porque lo que pretendemos es pescar unos parámetros orientativos de funcionamiento de la comunidad de laboratorios en condiciones reales y para situaciones habituales. Esto de la estabilidad ya lo habíamos, bueno, Laura había mostrado unos trabajos que habíamos hecho hace algún tiempo, de otra manera, con otra metodología.
Y nos parecía importante porque, especialmente en proyectos de investigación y con esta cuestión de los presupuestos, muchas veces las muestras se almacenan más allá de periodos razonables. Entonces fue un poco una de las cosas que movilizó a iniciar este tipo de mediciones. El tema que nos cacheteó mostrándonos variaciones mucho más rápidas de las que imaginábamos, pero es un tema aparte, y sin duda tenemos que seguir viendo si los resultados se mantienen y sin duda discutirlos con otro de los participantes dentro de este grupo para ver dónde vamos a establecer los puntos de corte, ¿no? Bien, si no hay preguntas, creo que no se ha agregado ninguna pregunta más. Déjenme chequear aquí, no veo más preguntas, perfecto. Bueno, vamos entonces a pasar a tomarnos 10 minutitos que queríamos compartir especialmente con los que participan o van a participar dentro de lo que es las actividades del PROMEFA del año que viene, que Mónica nos iba a mostrar cómo está organizado el plan del año 2022, que las muestras las van a estar recibiendo en las próximas semanas. Entonces, si Mónica, podés compartir tu Dale. PowerPoint para apoyarte con eso, nos contás qué es lo que está planeado para el 2022. Bien, ok. ¿Ahí se ve? Ok. Bien, como dijo Gustavo, entonces, me gustaría mostrar entonces el plan de actividades del 2022. Sería lo que vamos a trabajar el año que viene. La idea entonces del PROMEFA, como dijo Gustavo, es evaluar entonces el desempeño de los laboratorios participantes. Para los analistas, entonces, bajo control, por ejemplo, la materia seca, la ceniza, FDN, todo lo que es fibra, nitrógeno total, estrato etéreo, NIDA y energía metabolizable, entonces sobre matrices de alimentos representativos. Y al final de todo esto, determinar entonces todos los parámetros estadísticos, ¿sí? Y el principal acá, que serían los valores de incertidumbre de los analistas bajo control, entonces de esas muestras que enviamos todos los años. Entonces, de los materiales distribuidos, disponibilizamos un protocolo estandarizado, como dijo Laura antes y Gustavo. Tenemos un protocolo que es que enviamos todos los años, ¿sí? Un protocolo analítico, ahí están involucrados todos los análisis que hacemos. Y también disponibilizamos planillas para ingreso de resultados, como ahí abajo puse un ejemplo, donde cada laboratorio recibe esa planilla y acá tiene que cargar entonces, voy a poner el puntero acá. Acá abajo, entonces el laboratorio tiene que cargar con su número de laboratorio, el código de la muestra, por ejemplo M045, que es un código que ponemos nosotros. Y acá, cada laboratorio entonces carga las repeticiones, ¿sí? Entonces tiene que hacer tres repeticiones por muestra. Por ejemplo, materia seca, y ahí carga las tres repeticiones de la materia seca para esa muestra, ¿sí? Entonces también enviamos una vez al año las muestras, son 9 muestras divididas en 3 rondas, ¿sí? Y siempre buscamos enviar muestras de concentrado energético, muestras de concentrado proteico y voluminoso, ¿sí? Siempre buscamos más o menos equilibrar en las muestras, ¿sí? También enviamos patrones para la recuperación de nitrógeno y alfa-amilasa termoestable, ¿sí? Para los análisis entonces de FDN, ¿sí? El protocolo y las planillas están disponibles en nuestra página web, ¿sí? Tiene acceso solamente los laboratorios que participan entonces del PROMEFA, ¿sí? Y las muestras más los patrones y la alfa-amilasa son despachadas por correo, ¿sí? Llega la dirección. Bien, acá entonces muestro los alimentos que serán evaluados entonces en el PROMEFA del año que viene, ¿sí? Seleccionamos entonces una burlada de maíz, un residuo de galletitas y un silaje de planta entera de maíz.
Ahí entra el balanceado para gatos adultos, sí, que nunca utilizamos esa muestra antes, un grano de cebada, un pánico colorato, sí, el mijo perenne, y la ronda 52, un pellet de afrechicho de trigo, un grano de centeno y un pellet de alfalfa. Como dije antes, entonces por ronda, intentamos siempre poner un concentrado energético, un proteico y un voluminoso, ¿sí? Más o menos para equilibrar. Y acá sería un ejemplo entonces del cronograma de actividades para cada alimento, ¿sí? Entonces, cada laboratorio recibe esas muestras y la idea es que analicen una vez por semana, ¿sí? Que hagan un duplicado, por ejemplo, de la muestra M1, ¿no? En la primera semana que haga un duplicado, en la segunda semana hago otro duplicado y la tercera semana otro duplicado, ¿sí? Ese duplicado, entonces, se hace un promedio y se reporta, entonces, esos 3 resultados, ¿sí? Entonces, las determinaciones analíticas del interlaboratorio que pedimos nosotros generalmente son materia seca, 105 para todas las muestras, cenizas, la fibra insoluble en detergente neutro y en detergente ácido, ¿sí? Lignina, nitrógeno total, estrato etéreo, el NIDA, que es el nitrógeno insoluble en detergente ácido, y energía metabolizable, ¿sí? Y el protocolo, como dije anteriormente, también está disponible en la página web, ¿sí? Para los participantes. Y al final, después que cada laboratorio analizó sus muestras, nos envía los resultados, ¿sí? Nosotros entonces hacemos un análisis estadístico de esos resultados para poder armar un informe por ronda, ¿sí? Ahí, por ejemplo, puse un print, entonces, del informe que mandamos nosotros, ¿sí? Donde acá tenemos todos los laboratorios participantes que nos enviaron los resultados, ¿sí? Las 3 repeticiones, tenemos el promedio, el coeficiente de variación, ¿sí? Y el Z. Y acá abajo tenemos las estadísticas, de todos los resultados enviados, ¿sí? Y acá abajo tenemos la incertidumbre, entonces, para este alimento y para este análisis, que en ese caso ahí era la materia seca, ¿sí? Del pasto chorón. Entonces, ese sería el formato de nuestro informe, ¿sí? De cada alimento. Y al final del año enviamos certificados a todos los laboratorios, certificados analíticos, entonces, de participación y de cada analito analizado, ¿sí? Y acá presento entonces nuestra página web para quien tenga interés en participar entonces del PROMEFA, ¿sí? La página web es agro.uva.ar/cisna, ¿sí? Ahí está toda la información. También dejo un mail de contacto para caso tenga interés en participar del interlaboratorio, ¿sí? Y acá abajo dejo el teléfono, ¿sí? De Patricia, que es el apoyo administrativo, y mi teléfono y el de Laura, ¿sí? Para cualquier consulta, cualquier duda que tengan ustedes, puede ser hasta consultas para procesos analíticos, ¿sí? Bueno, de mi parte era eso. Y no sé si Gustavo quiere agregar algo más. Ok, muchísimas gracias, Mónica, por contarnos qué es lo que vamos, por lo menos las tareas principales que vamos a estar abordando el año próximo. Así que, bueno, no sé si hay alguna consulta adicional, tenemos unos minutitos todavía, con lo cual si hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero, o ya sea de las presentaciones o del funcionamiento del PROMEFA o algún otro tema, podemos aprovechar estos minutos que tenemos disponibles. No veo manos levantadas, así que vamos a seguir. No veo nada, ¿no? Ok.
Denme un minuto, estoy acomodando acá un par de cosas. Bien, entonces creo que podemos dar por concluida entonces las actividades de hoy. Les recuerdo a todos los que han estado participando que por favor completen la encuesta que se solicita dentro de la página web del Congreso. Eso está disponible debajo de donde están los disertantes o el programa, pero van a encontrar un lugar donde hacer clic, y ahí está la encuesta. Sería sumamente útil para organizaciones futuras que la completemos todos. Por otro lado, simplemente agradecerle a Mónica, a Laura, por las presentaciones que han hecho y el esfuerzo que hicieron en sintetizar resultados y compartir con nosotros lo que han sido resultados preliminares de estos trabajos que estamos haciendo. Los invito a los que han participado de la sesión, como decía Mónica, en caso de interés, nos escriban y nosotros no necesariamente tenemos la respuesta a las cosas que a veces preguntan. Lo que sí hacemos es canalizar muchas veces esas preguntas dentro de la red para tratar de ayudar en resolver algunos de los problemas. No quiero terminar la reunión sin antes agradecerle a la comisión organizadora de este 44 Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, y tanto a la comisión organizadora como a la comisión directiva, el permitirnos seguir estando aquí y tener un espacio como para poder compartir anualmente, ya desde hace una cantidad de años, este tipo de problemática tan particular y tan específica. Por otro lado, y ya cerrando, mi mayor agradecimiento a la gente que ha estado con la parte técnica de organización de esto, Marcia Seba, Lucía Laviero, Carolina Secauskas, María Laura Níquel también, que ha estado en la coordinación y como coordinando todo esto. Realmente el trabajo ha sido excelente y nos han facilitado muchísimo poder sentirnos cómodos y un poco más seguros con este ambiente de virtualidad que siempre pone un poco de nervios, ¿no? Así que a todos muchísimas gracias por participar y bueno, los espero encontrando en próximas ocasiones de reuniones por el PROMEFA o cualquiera de estas actividades que nos reúnen alrededor de lo que es nutrición y alimentación animal. Muchas gracias. Tengan buenos días. Carolina, estamos en tus manos para, como vos disponer de la sala. Muchas gracias a todos. Los esperamos a las 10:30 que volveremos a abrir sala.